¿Qué tal? Buenas noches. Encantado de encontrarnos con ustedes en esta jornada de martes, víspera de un largo puente, acueducto o semana rara, como ustedes prefieran, que nos va a llevar entre un día laborable y uno festivo, así hasta el próximo domingo frío. Precipitaciones muy bienvenidas, las que además pueden ayudar a que Sierra Nevada abra en condiciones el próximo fin de semana. Y bueno, la actualidad hoy ha venido marcada y queremos hacer ese titular, ese subrayado, por esa movilización que han desarrollado los vecinos de la zona norte, donde se encuentran estos estudios, en la Plaza del Carmen, para protestar por una situación absolutamente incalificable, como es la reiteración de los cortes de luz que siguen afectando a centenares de familias en esa zona, desde las 6, 7, 8 de la tarde, ya sin luz, hasta saber cuándo del día siguiente. Para charlar de estos asuntos, hoy contamos con Ignacio Pozo. Ignacio, buenas noches. Buenas noches. Con César Girón, buenas noches. Con Manuel Macías, buenas noches. Y en el transcurso de los próximos minutos seguro que se va a incorporar Juan Francisco Delgado, uno de nuestros contertulios, a quien no le adorna especialmente la virtud de la puntualidad, pero bueno, se lo disculpamos. Decíamos que son muchas cosas de actualidad, pero una de ellas, sin duda, y muy importante, es la efeméride que vamos a conmemorar mañana, el 45º aniversario de la Constitución española. Una norma de convivencia que nos ha permitido vivir estas 4 décadas y media en concordia, con nuestras diferencias obviamente, pero que viene a ser un hito histórico, ¿no? La historia del constitucionalismo de este país no ha dado muchos ejemplos como este. César. La Constitución de 1876 duró 56 años, según se considere, y esta es la segunda más larga. La Constitución española yo creo que nació fruto de un consenso en ese momento necesario e imprescindible. Salíamos de una dictadura y entrábamos en un momento bueno, de renovación absoluta, ilusionante y de incorporación a lo que nos faltaba de Occidente, del mundo occidental, que era el ejercicio libre y democrático de la democracia en un Estado de Derecho libre y democrática. Y bueno, yo no digo que a lo largo de estos 45 años haya habido buenos ni malos momentos, lo ha habido. En este momento yo creo que es un mal momento y la Constitución está empezando a poner de manifiesto que es necesario adecuarla. Yo no soy de los partidarios de tocar mucho la Carta Magna. La Constitución española, la Constitución estadounidense, con 200 y pico años, ha tenido simplemente 16 enmiendas y además algunas son realmente puntuales. Pero bueno, yo creo que fruto de un debate sosegado habrá llegado el momento en que haya que cambiar determinadas cuestiones de la Constitución española para la mejor protección de la sociedad de España y por supuesto para la renovación del contrato social. Ignacio. Pues evidentemente es una fecha importante y una efeméride que hay que celebrar con los fastos que se merece. Las constituciones de la inglesa, la británica en este caso, la americana o la francesa llevan muchísimas décadas, incluso algunos centenarias, y bueno, con pequeños retoques siguen manteniéndose igual. La española, evidentemente, con un corto tiempo sí ha tenido unas vicisitudes importantes y la peor, yo pienso, que es la que estamos viendo ahora mismo. O sea, ahora mismo hay un ataque frontal contra la Constitución y contra todos los preceptos que en ella se contienen y, por lo tanto, bueno, la defensa de esos principios y de esa división de poderes se hace en este momento fundamental para que continúe la Constitución tal cual la conocemos y evidentemente sea la base de la democracia y la base de la libertad de cada uno de nosotros. Manolo. A mí me parece que festejar el Día de la Constitución es algo realmente extraordinario en la historia de España, ¿no? Y de esta Constitución quizá un poco más, ¿no? Es el periodo más largo de nuestra historia en lo que a la vida en democracia se refiere, ¿no? Fue producto de un consenso absolutamente imprescindible por la etapa de la que veníamos, gentes que tuvieron que hacer renuncias importantes y también consecuencia de una correlación de fuerzas determinada. Había gentes que proponíamos la ruptura democrática como un proceso de depuración de lo que llamábamos en aquel tiempo los aparatos represivos del Estado,
que probablemente muchas de las cosas que hoy estamos viviendo tengan su explicación precisamente ahí. Y finalmente se llegó al acuerdo de lo que se llamó la ruptura apartada o la reforma rupturista, ¿no? Yo creo que es un marco de convivencia extraordinario. Necesita, a mi juicio, una actualización en aspectos que pudieran parecer secundarios, pero que a mi juicio pues no lo son. Por ejemplo, el tema de la sucesión de la corona, el tema de la denominación de las personas con capacidades distintas y disfuncionales, el problema de la constitución del mapa autonómico, que me parece a mí que está subyaciendo muy por debajo también de todo lo que se está debatiendo aquí con respecto de la amnistía y de otras cuestiones esenciales. Yo creo que sí que es importante abordar esa, que no es el momento mejor, pues no lo es, evidentemente. Hemos pasado de quienes denostaban la Constitución con un entusiasmo digno de mejor causa, quienes eran los abanderados de los mismos que decían también con respecto del día 4 de diciembre, andaluz, este no es tu referendo, esto no te afecta. Pues esos mismos que hoy aparecen como grandes abanderados en la defensa de la Constitución, pues resulta que votaron en contra, hicieron campaña contra el voto a favor de la Constitución, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo confío en que, como ayer no tuvieron razón, pues hoy tampoco la tengan, y sigamos disfrutando de un periodo extraordinariamente tranquilo como es el que ha vivido España en los últimos 47 años. Juanfran, bienvenido, por cierto. Muchas gracias, disculpad un poco el retraso, pero el tráfico me ha hecho llegar tarde. Doy mis saludos a mis compañeros de mesa, encantado de estar aquí. Bueno, yo no sé lo que habéis hablado antes porque acabo de llegar, pero sí que el tema de la Constitución sí me gustaría decir algo importante, que a lo mejor lo habéis dicho ya, ¿no? Que yo creo que los 40 años que hemos tenido, 45 años que llevamos de Constitución en España son en cierta medida los mejores años que hemos pasado seguramente en la historia más reciente de nuestro país. Entonces creo que la Constitución es hoy por hoy una obra de las que tenemos que estar muy orgullosos de que se ha hecho en España en la transición. Ahora bien, ya venimos viendo, y el 2017 lo vimos claramente, que han llegado desde el 2015 prácticamente, con el 15M, que ha llegado una nueva época a la política, que yo creo que también exige que los gobernantes se adecúen a esa nueva época. Una nueva época significa que tenemos que discutir sobre muchas cosas. Manolo Macías, que lo he podido oír hace un momento, ha dicho algunas de ellas, de la actualización que es necesaria que se tenga que hacer, ¿no? Pero también con respecto a lo que está provocando más tensiones en el Estado español, que es el tema territorial. El tema territorial es un tema que nunca ha estado suficientemente cerrado, sigue abierto y ahora se ha abierto mucho más desde el 2017. Es verdad que a lo mejor el momento es un momento complicado, porque lo que no se puede es ligar una investidura a un cambio de la arquitectura territorial. Yo creo que eso quizá sea el pecado original de este problema de la reforma de la Constitución, a mi juicio. Pero que hay que abordar una reforma, sin duda, y hay que abordarlo con valentía, también, y hay que abordarlo llegando a pactos, a consenso y a diálogo entre partidos políticos, también los que tienen también representación parlamentaria, que son los nacionalistas, que forman parte del Estado español y que tienen mucho que decir respecto a eso. No sé si alguien habría dicho esto, pero yo lo digo y lo pongo encima de la mesa. Ahora, también digo que creo
que no se está llevando bien este debate. Es decir, los unos y los otros especialmente están todos a la defensiva y no construyendo nada, sino intentando destruir todo lo que pueden. Entonces, en esa dinámica de polarización es muy difícil construir algo, ¿no? Vamos a avanzar porque también esta semana la iniciábamos con otro aniversario muy importante, el del 4 de diciembre, fecha en la que Andalucía se echó a la calle masivamente para exigir un estatuto de autonomía en pie de igualdad con el de las que conocíamos como nacionalidades históricas. El debate estaba en si conseguíamos o no ir por la vía del artículo 151, con mayores techos competenciales, etcétera, etcétera, o quedarnos en, creo que era el 143. El 143, pero ese fue un debate un poco más tarde. Bueno, como decíamos, miles de andaluces salieron a la calle, fue el preludio de lo que luego fue el 28 de febrero, y no sé si a día de hoy el estatuto, que no fue el original, sino el estatuto de 2007, Andalucía está llevándolo a sus máximas capacidades. César. Bueno, desde el punto de vista de ley data, es la ley orgánica 2007 de 19 de marzo. Pero realmente yo siempre he entendido que fue una modificación del magnífico estatuto del año 81. Este estatuto no tiene nada que ver con el del 81. El 81 era un estatuto mucho más jurídico, más abierto. Este es un estatuto que se aprobó en 2007 un poco como de revancha o de conquista, porque los otros querían, nosotros metíamos, hacer una especie de pequeña constitución que realmente pues casi lleva a una inaplicación. Realmente el Estatuto de Autonomía pues tiene muchas declaraciones programáticas, tiene 200 y pico artículos y realmente pues poco ha aportado al debate autonómico del año 1981. El año 1977, el 4 de marzo, de una manera un poco inesperada, muchísimos andaluces salieron a la calle. Realmente tampoco se sabía muy bien por qué se salía. Había unos sitios que sí sabían. No, sí, bueno, yo te doy mi opinión. Y aquí entonces estaba aquello de libertad, autonomía y amnistía, que eran las tres cosas, o libertad, amnistía y autonomía. Y se salió, bueno, pues pidiendo, bueno, por lo que se estaba pidiendo en aquel momento, mayor libertad, un paso a la democracia, se empezó a hablar de la autonomía y después de todo aquello, pues el 4 de diciembre del año 77 se salió a la calle, se produjeron los incidentes de Málaga y aquello sirvió de revulsivo para la creación del primer ente autonómico, después un segundo ente autonómico y posteriormente ya lo que fue el referéndum del 80 y todo lo que aquello que contrajo. ¿Qué queda el espíritu? Pues realmente yo creo que queda la disputa. Es decir, aquellos que no creían en la autonomía, yo no creo en esta autonomía, lo he dicho siempre, yo me voy por otro derrotero, pero aquellos que no creían en ningún tipo de autonomía ahora están disputando la bandera del andalucismo a los que sí creían y apostaban por la autonomía, de una manera u otra. Y por eso estamos asistiendo un poco a este debate, que yo no me atrevo a tildarlo ni de vergonzoso ni de estúpido, quizás un poco más de anodino, ¿no? Que es el que, bueno, ahora el PSOE creo que salió antes de ayer y dijo que iba a pedir a la Junta de Andalucía que no metiesen dinero y que quitasen la propaganda que habían metido o la publicidad para el tema del autonomismo del día 4 que la han erigido como Día de la Bandera, y vemos por otra parte al Partido Popular, a muchos aquellos que no creían lo que era la autonomía, pues intentando arrebatar la bandera del andalucismo a todos. Por tanto, ¿qué celebramos 43 años después? Bueno, pues yo creo un acontecimiento histórico. En la dimensión que queramos, un acontecimiento que fue el año 1977, que marcó un antes y un después, y después ya si queréis podemos analizar qué significó el 77 y qué es lo que vino después, ¿no? Pero en cualquier caso una fecha histórica, la fecha del estudiante Caparrós, que murió en Málaga, que tampoco llegó a aclararse aquello muy claro, y puso de manifiesto la existencia, más que de unos deseos de libertad, la existencia de una brecha en la sociedad española, o en su caso andaluza, que pretendían pues, acceder a la libertad y a la autonomía de otra manera bien distinta. Ignacio. Pues bien, siguiendo con el hilo que acaba de decir César, bueno, varía mucho respecto al tema de la Constitución que estábamos hablando antes, mientras que el tema de la Constitución fue solamente el 8% los que se opusieron a la norma y votaron en contra de esta Constitución, que es la que nos rige ahora mismo. Sin embargo, aquí en las elecciones, en la fecha de la modificación del estatuto,
pues entraron en juego distintos conceptos que evidentemente no estaban dentro de lo que se estaba votando, ¿no? Había ahí un mare magnum de ideas y de partidos en el que estaba, bueno, se discutía la amnistía, se discutía la libertad, incluso la autodeterminación. O sea, había una serie de aspectos que evidentemente quedaban fuera de lo que iba a ser el Estatuto de Autonomía, que era en definitiva lo que se iba a votar. Y también fue muy distinto el estatuto que salió finalmente del que el que se había negociado o venía negociándose desde la anterioridad. De hecho, hubo algunas ciudades y algunas provincias que claramente no lo votaron. En cualquier caso, bueno, también hay que decir que Granada respecto a ese estatuto de autonomía ha salido muy perjudicado, y a la vista está. Que sigue funcionando no solamente ya en un principio como era la capitalidad de Sevilla como núcleo fundamental de ese estatuto de autonomía, cuando no estaba ni siquiera plasmado así en ese momento, sino que a esta altura de los años que han transcurrido nos encontramos que el eje Sevilla-Málaga pues es el que se está llevando todas las competencias básicamente, y que evidentemente su desarrollo va en detrimento de otras regiones, como puede ser evidentemente la de Granada o la de Almería o la de Jaén, en el que pues vemos cómo se nos van quitando limitaciones, se nos va limitando lo que es la capacidad económica, y se nos van quitando instituciones y se nos van despojando incluso de algunas sedes, como venía en el Estatuto de Autonomía, como puede ser la judicial, en favor de otras provincias. En fin, en definitiva, esperemos que hablaba Juan Francisco del tema de la modificación de la Constitución. Para eso se refiere el artículo 173, creo que es, de la Constitución, habla de 3/5 partes de lo que se hace falta para modificarlo. No creo que en esta legislatura ni en las que viene se llegue a ese porcentaje tan grande para cambiar una Constitución, pero bueno, cosas hemos visto de la ley a la ley, ¿no? Y bueno, en definitiva, pues estaremos expectativos a este tema, pero bueno, yo coincido con César en el sentido de que Granada, evidentemente, si se abre lo que es el sistema autonómico de otras formas de la que está plasmada en la Constitución y en el propio Estatuto de Autonomía, Granada tendrá mucho que decir. Manolo. Sí. Aunque no nos vayamos nunca 2 veces en el mismo río, decía no sé quién, yo creo que el río que se desencadena en la lucha por la libertad, por la democracia, en el caso de Andalucía, es el mismo para el Estatuto, para la conquista de la autonomía y para la aprobación de la Constitución. Ese río, ese torrente inmenso es el mismo. Libertad, autonomía, Estatuto de Autonomía, que no tenía cabida más que en una Constitución. En esa Constitución, eso es indiscutible. Es que si no, no hubiese sido posible. Decía Juan Francisco, no sé si habréis dicho antes de llegar yo algo sobre el tema del debate territorial, ¿no? Yo no sé si lo hemos dicho, pero deberíamos haberlo dicho, ¿no? Yo creo que lo que hay en el fondo de todas estas cuestiones ahora mismo es justamente eso, el debate territorial, la configuración de un Estado que, a mi juicio, o es federal o no será, o no será, o no será. Podrá ser Estado autonómico, podrá ser un Estado imperfecto e irregular, podrá ser lo que queramos, en democracia siempre, pero no será un Estado, al menos como al que yo aspiro a conseguir. En estos días yo estoy asistiendo, lo hemos dicho, a una mezcla de asombro y de sorpresa. Una mezcla de asombro y de sorpresa. Porque resulta que en esta especie de hoguera de vanidades y de trasunto en la situación política, quienes ayer estaban situados contra
cualquier corriente de progreso en este país, hoy parece que excluyen a quienes son, a mi juicio, los auténticos artífices del edificio constitucional español. Por ejemplo, que el señor Bonilla salga a la calle, el señor Bonilla, heredero e hijo predilecto de los que ayer decían: andaluz, este no es tu referéndum. No, eso no es así. Sí, sí. Desde el punto de vista ideológico, a mí no me cabe ninguna duda, son los herederos. O de los que firmaban artículos en el norte de Castilla o en no sé qué periódico de Castilla y León, diciendo que la Constitución podía, ya se hablaba en aquel tiempo, de romper España, ¿no? Y resulta que hoy se envuelven en la bandera autonómica y en la bandera constitucional para intentar excluir en esa concepción estrechita, pequeña, que tienen de España y de la autonomía, a todos los que nos gastamos las cejas y los dientes y las zapatillas para intentar conseguir que el 51% de cada una de las provincias, las instituciones, las diputaciones, los ayuntamientos, pues votaran el 51%. Este no es tu referéndum, pero como hoy dicen, estas no son tus leyes, la reforma laboral, las pensiones, el salario mínimo interprofesional, la ley de igualdad, etcétera, etcétera. Exactamente ese es el caso. ¿Y qué es lo que hay en el fondo? Por terminar como empecé, en este turno, pues la configuración del Estado, el marco territorial en el que tiene que configurarse el Estado español. Un Estado centralista, unitario, pequeñito, restrictivo, o un Estado abierto y plural como el que mucha gente persigue en ese país, ¿no? Juanfran. Bueno, yo, estoy de acuerdo con algunas cosas que se han dicho, pero hay otras que no me resisto a decir. Yo creo que, y vuelvo a lo que decía cuando acababa, la visceralidad que tenemos actualmente, enfermiza, por cierto, la visceralidad enfermiza de mucha gente opinando sobre que España se rompe, porque no se nos olvide que España o está rota o se va a romper en las próximas fechas, según algunos. Y fijaros qué curioso, que los mismos que están defendiendo Andalucía, que es un Estado autonómico, a nadie se le olvide que son los mismos que están defendiendo que España se rompe. Es decir, que digamos que son los mismos protagonistas. Además, me gustaría también decir otra cosa que es importante, si alguien no ha echado cuentas a esta historia, por eso. Aquel movimiento fue un movimiento muy orgánico, fue un movimiento que hubo partidos políticos que se colocaron a la cabeza, pero fue algo que nació de abajo, fue algo que la gente se implicó en ello. Yo recuerdo que gente que no le interesaba la política empezó a implicarse de una forma muy directa a partir de aquel movimiento. Es decir, aquello fue muy de abajo arriba. Entonces, no me cuadra que las élites que están defendiendo ahora el que esto es algo suyo, lo defiendan cuando va de frente y en contra de lo que siempre han pensado, pero además de lo que actualmente piensan también con que España se rompe en ese sentido, porque afrontar el fortalecimiento de una autonomía implica también el concebir el Estado de una forma multinacional, por así decirlo. Entonces, o por lo menos es lo que el Estatuto de Autonomía, el segundo Estatuto de Autonomía, que por cierto era muy similar al catalán que afeitó el Tribunal Constitucional, en palabras de Alfonso Guerra, ¿no? Pues de alguna manera yo creo que esos mismos que están defendiendo esto no pueden pensar ahora que España se rompe pues porque se discuta todo eso. Pero me voy a acabar diciendo una cosa y acabo con esto, y quiero que no se me olvide. Primero, que todos somos ciudadanos, lo primero. Después, andaluces.
Y puede ser que también seamos españoles y europeos metidos en esa dinámica, ¿vale? Juan Francisco, solamente un matiz. Yo soy bastante. La improvisación, para que sea tal, tiene que estar muy bien organizada. Y aquí el movimiento autonómico no fue espontáneo, ni mucho menos. Yo me he ceñido a la pregunta del director del programa, que es, oye, el 4 de diciembre del año 1977. Si lo vamos a abrir el debate territorial, hablamos del debate territorial. Entonces, primero, yo no estoy de acuerdo en que aquello que tú dices que fue una cuestión de que venía por inercia, se hablaba de autonomía y ya aquello se despegó todo el debate. Eso no fue así. Estoy queriendo decir, César, justo lo contrario. Bueno, pues si al contrario lo podemos debatir. No me he explicado yo. Entonces yo no lo entendía. Es decir, la gente cuando pedía en el año 77 autonomía para Andalucía tampoco sabía muy bien qué era aquello. Lo único que sí es verdad que estaba en una dinámica de mayor libertad y democracia, porque estaba empezando a producirse el debate constitucional, constituyente. Y era un regionalismo, ¿no? No, más, no se está hablando en este sentido de una situación territorial federalizante. Se está hablando de un regionalismo, un reconocimiento más concreto de la gestión descentralizada y la eficacia De del hecho, territorio. recordar lo que pasó con el partido andalucista, ¿A dónde voy? Aquello de dar un no vote, este no es tu referéndum, eso era de Alejandro Rojas Marcos y del partido andalucista. Fue después. El teatrito de Suárez. Yo tampoco creo. Mira, yo por ejemplo creo A ver cómo arreglamos pues aquello. yo creo que Gabino Puche está, por ejemplo, por la autonomía. Creo que Abril Martorell hizo bastante por el Estado y por la autonomía, de acuerdo con Alfonso Guerra. Y hubo gente, pues incluso como Rodolfo Martín Villa, que todavía vive, que hizo también por la autonomía bastante, pero bastante a nosotros nos perjudicó como territorio, ¿no? Pero en cualquier caso, yo creo que todo el mundo, de una manera u otra, sabía que las autonomías iban a llegar. La única cuestión, es decir, ha señalado, dice, hombre, es que el señor Moreno Bonilla es mucho más joven que todos nosotros. Llegó a la autonomía cuando ya estaba una cosa, la cuestión consolidada. Entonces, el orgánico y lo ideológico es heredero, César. Pero bueno, ¿heredero de quién? ¿De Arena? A ver, Se lo organizaron a ellos también, con su suegro. Vamos Su a- suegro de Arena. vamos a hacer una pausa chiquitita y volvemos enseguida.